¿De verdad Venezuela quiere invadir Guyana? ¿Y si todo esto fuera en realidad el fin de Maduro? Sí, habéis oído bien. ¿Y si todo esto de la invasión del Esequibo no fuera más que la muestra de que el régimen de Nicolás Maduro está acabado? Lo sé, sobre el papel todo apunta a que podríamos estar ante una nueva guerra por el petróleo, aunque lógicamente la propaganda chavista diga otra cosa. ¿Pero no estás viendo que somos las víctimas? Mirad cómo me pega. ¡Para ya, Guyana! ¡Me estás maltratando! El problema es que Venezuela tiene 123.000 soldados y Guyana tiene 7.000. De hecho, hay más reservistas en el ejército bolivariano que ciudadanos tiene Guyana. Economía. Hasta hace 2 días, Guyana era el segundo país más pobre de toda Latinoamérica. De hecho, para 2019, más del 40% de la población vivía por debajo del nivel de la pobreza. Gasto en defensa, 84 millones de dólares el año pasado. Vamos, que no les da ni para balas. En otras palabras, que David al menos tenía una onda para enfrentarse a Goliat. Guyana, ni eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en 2015 descubrieron petróleo y en 2019 empezaron a explotarlo. Y vaya si lo hicieron. Desde entonces, Guyana ha evolucionado en la economía de mayor crecimiento del planeta Tierra. Y ahora ya sí que sabemos todos dónde está en el mapa. Así que de repente, los venezolanos han pensado, oye, pues por probar que no quede. Y bien digo los venezolanos, porque este es el único tema donde tanto Maduro como la oposición están de acuerdo. Todos, tanto la izquierda como la derecha, quiere comerse más de la mitad del territorio del país. Concretamente, invadirían el 70% de Guyana. Y diréis, ¿lo van a hacer? Pues no. Quiero decir, con Maduro nunca se sabe, pero incluso Brasil está mediando para que esto no ocurra. Y a lo largo del vídeo vamos a ver por qué es casi impensable. Así que ahora os preguntaréis, entonces, ¿por qué han empezado a tocar los tambores de una guerra que no quieren librar? ¿Qué quieren conseguir realmente con todo esto? ¿Y por qué digo que en realidad esto es el principio del fin del régimen de Maduro? Pues al final del vídeo lo vas a entender. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Guyana es el único país de Sudamérica cuya lengua oficial es el inglés. No solo eso, la etnia más grande de este país son los indios, pero no los indios de las películas del oeste, los indios de la India. De hecho, el actual presidente se llama Irfan Ali. No suena ni español, ni portugués, ni tampoco inglés. Y diréis, ¿pero qué pintan los indios por aquí? De eso vamos a hablar luego. Lo primero que os estaréis preguntando todos ahora es, ¿y a mí qué me importa Guyana? Pues si vivís en Venezuela, por lo visto, mucho. La amenaza de Venezuela de anexionarse la mayor parte de Guyana genera preocupación internacional. Habéis oído bien. Estábamos todos con nuestras cosas, que si la guerra de Ucrania, que si la guerra de Gaza, que seguir hablando de las barbaridades del régimen de Nicolás Maduro se había vuelto muy 2018. Incluso en Estados Unidos habían dicho, mira, vamos a quitarles las sanciones. Total, para lo que han servido, por lo menos no se ponen a invadir otros países a lo Rusia. Exacto. Tras la guerra de Ucrania, Occidente volvió a llamar a Venezuela para comprarles petróleo. Recordad que este país tiene las reservas más grandes del mundo, más incluso que Arabia Saudita. De hecho, hasta hace un par de semanas estaban volviendo las empresas gringas al país. No muchas y con muchas comillas, pero vamos, que Venezuela volvía a los mercados internacionales. Pero en ese momento, el régimen de Maduro ha dicho, ¿que no puede invadir otros países a lo Vladimir Putin? ¡Sujétame el cubata! Sí, más o menos la historia se resume así. Venezuela tiene una disputa territorial con Guyana desde hace siglos. Esto es cierto. Pero es algo así como España y Gibraltar. Sí, técnicamente España lo reclama, pero en realidad nadie va a mover un dedo. Hasta hace 5 años, Guyana era uno de esos países que descubrías jugando al Trivial, pero entonces descubrieron petróleo. Y ahí de repente Venezuela, pues oye, como que lo sintió muy suyo. Oye, ¿y ahora que nos llevamos bien con los gringos? ¿Qué hacemos? ¿Y si invadimos un país por su petróleo? Seguro que en Washington les va a gustar. Ya lo sé, ahora os estarán viniendo un montón de preguntas a la cabeza. Primero, ¿cuáles son esos reclamos históricos de Venezuela con Guyana? Segundo, ¿por qué tanto el régimen de Maduro como la oposición están de acuerdo en esto? Tercero, ¿es solo petróleo o hay algo más? Y lo que es más importante, ¿de verdad van a hacerlo? ¿Hay razones para pensar que Venezuela va a invadir Guyana para hacerse con el Esequibo? Y cuarto, ¿qué consecuencias puede tener esto para el régimen de Nicolás Maduro? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. ¡Viva el Imperio Español! Cuando nos interesa. Una de las claves de la narrativa chavista o madurista es esa obsesión antiimperialista. Eso incluye al Imperio Americano, pero también al Imperio Español, culpable de todos los males del mundo, incluido este. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español. Vale.
Creo que esto fue un lapsus lingüe y que en realidad quería decir Imperio Romano. Ahora bien, ya veis que Maduro tiene al Imperio Español siempre en la cabeza para culparlo de cualquier cosa que pase en el mundo. Sin embargo, en esta historia concreta, los malvados conquistadores españoles son los buenos, al menos para Maduro y compañía. Y es que veréis, para entender bien estos reclamos territoriales de Venezuela, nos tenemos que remontar a la época del Imperio Español. Por aquel tiempo, el Virreinato de Nueva Granada cubría lo que ahora es Panamá, Colombia, Venezuela, partes de Ecuador, partes de Brasil y partes de Guyana. En el caso de Guyana hablamos de una región muy concreta llamada el Esequibo. Quedaos con este nombre porque va a ser crucial en toda esta historia. El Esequibo es una región del tamaño de toda Grecia cubierta por una selva impenetrable. Tan impenetrable es que ningún español pasó por aquí. En otras palabras, que en teoría pertenecía a España, pero en la práctica era tierra de nadie, y los españoles estaban demasiado ocupados con otras zonas mucho más ricas en recursos naturales. Conclusión, un buen día, allá por el año 1621, Países Bajos se lo quedó, y España tampoco puso muchas pegas. Durante siglos, el Esequibo fue pasando por distintas manos cual revista porno en un instituto de los años 90, que el último que la encontraba tenía que ponerse guantes de látex para leerla. Pues esos fueron los británicos, que terminaron colonizando Guyana en el año 1831. ¿Entendéis ahora por qué hablan inglés? Pues bien, si la Guyana británica, incluyendo el Esequibo, nació en 1831, la Venezuela independiente nació en 1830, y nació con las fronteras estipuladas por el Imperio Español. Es decir, que bajo la lógica colonial española, el Esequibo les pertenecía. Sí, esa misma lógica colonial que denostaban los mismos bolivarianos que se acababan de independizar. Ojito a esto, porque es para medalla de oro a la gimnasia mental. ¡Fuera el Imperio Español de nuestras tierras! Pero, en lo que a fronteras se refiere, a muerte con el Tratado de Tordesillas. Así que, ¿reclamaron la región? Pues sí, pero probablemente fue el acuerdo más fácil de toda la historia de los acuerdos. Como a nadie le importaba el Esequibo, acordaron que la zona quedaría desocupada. Sin embargo, de repente ocurrió el fenómeno que lo cambió todo. ¿Del oro amarillo? ¡Exacto! El Esequibo tiene oro, y cuando los británicos lo descubrieron se les puso en los ojos el símbolo del dólar, o más bien el de la libra esterlina. Así que empezaron a enviar colonos a esta zona. ¿Entendéis ahora por qué hay tanta población de la India en Guyana? Pues eso. El caso es que de repente esta región importaba tanto a los british como a los venezolanos. Perdona, bonito, pero no me comí siglos de colonización española para que ahora vengas tú a quedarte con mis tierras que encima tienen oro. ¿Y quién estaba ahí para apoyar a Caracas? Pues está seguro que no os la veis venir. El tío Sam. La mayor amenaza que puede existir sobre este planeta se llama el gobierno de los Estados Unidos. Lo sé, esta historia es divertida, ¿verdad? Pues sí, los USA estaban en plena era de la doctrina Monroe, América para los americanos. Ya os he contado lo que consiste la doctrina Monroe en otro vídeo de este canal, así que ya sabéis, suscribíos, campanita, like, comentarios y gracias por todo. Pero volvamos a la historia, porque cuando hablaban de América, en este caso se referían al continente entero, así que los USA mediaron a favor de Venezuela, y por eso a los UK no les quedó más remedio que ir a un tribunal internacional a París, y ese tribunal internacional tenía 5 jueces. 2 gringos, 2 british y para desempatar, uno que era de... ¿Qué pasa? ¿Para qué me necesitáis? A ver... que tengo que votar en un conflicto entre Venezuela y Reino Unido. Pues vamos, facilísimo, yo siempre a muerte con mis camaradas bolivarianos. Pues no. Recordad que era el siglo XIX. Rusia estaba muy lejos de ser comunista, y los zares eran más de apoyar a los imperios coloniales. Así que el tribunal resolvió a favor de Reino Unido. Vamos, que se quedaron con el 90% de la tierra reclamada, y a Venezuela no le quedó más remedio que aceptar el resultado. Bien jugado, pero... las reglas son las reglas. Sin embargo, las tensiones volvieron a aumentar en 1949 al hacerse público un memorando de uno de los jueces estadounidenses. Aquí se demostraba que los british habían presionado al ruso para que votara a su favor. Así que en 1962 Venezuela declaró nulo el acuerdo y volvió a reclamar el Esequibo. Después, cuando Guyana se independizó de los british en 1966, Venezuela volvió a reclamarlo. No solo eso, en 1969... amenazaron con invadirles. Vamos, que Maduro no es tan original como parece. O sea, que esto ya es el triple salto de la gimnasia mental. Hombre, Guyana, enhorabuena por la independencia y todo eso, pero... Pues ¿qué es que os habéis independizado mal? Os habéis independizado mal porque en realidad... vosotros erais una colonia española, pero no lo sabíais. ¿Que por qué habláis inglés? Pues no lo sé, vuestras razones tendréis. Pero entonces, que como erais una colonia española, pues...
pues que os tengo que invadir. En este caso, la presión diplomática consiguió resolver este conflicto pacíficamente, pero desde entonces esto del Esequibo se ha convertido en algo así como el Gibraltar o las Malvinas venezolanas. Cada X tiempo vuelve a la palestra pública, y diréis, ¿qué ha pasado ahora para que vuelvan a sonar los tambores de guerra? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Al oro negro. Guyana tiene el dudoso honor de tener más ciudadanos fuera del país que dentro. Un 55% de la población ha emigrado. La razón: Guyana es pobre de solemnidad. Para el año 2019, más del 40% de la población vivía por debajo del nivel de la pobreza, es decir, con menos de $5,50 al día. Pero no solo eso. Como ocurre en muchas de las antiguas colonias del glorioso Imperio Británico, la pérfida Albión dejó tras de sí un auténtico rompecabezas étnico muy difícil de solucionar. En el caso de Guyana, un 30% de la población es de ascendencia africana, provenientes, como no, de la trata de esclavos. Pero el otro 40% son indios. Llegaron como sirvientes contratados por los british, y esta división étnica define el país y su política. Los dos principales partidos, el Congreso Nacional del Pueblo y el Partido Popular Progresista, representan cada uno a una de estas dos etnias principales, dos partidos que se alternan en el poder gracias al voto de los mestizos, los indígenas y la pequeña minoría blanca del país. Y todo esto en un país de menos de 800.000 habitantes, un país donde todavía se hacen campañas electorales dando discursos por la calle con un megáfono. Sin embargo, un buen día, en el año 2015, Santa Crudo les vino a ver. ExxonMobil descubrió petróleo por aquí, y no han perdido el tiempo. 8 años más tarde, en 2023, ya están produciendo 400.000 barriles al día, y en 2024 quieren llegar a los 600.000. Y diréis, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Pues por comparar, Azerbaiyán producía 666.000 barriles en 2022. Buen número. Y Venezuela andaba por los 700.000. Vamos, que para un país de menos de 800.000 habitantes van a tocar a casi un barril por persona al día. De hecho, la idea es que en 2027 sean el país con más producción de zumo de dinosaurio per cápita del mundo, más incluso que cualquier otra petromonarquía. Tienen unas reservas probadas de 11.000 millones de barriles. Guyana está a punto de convertirse en el cuarto productor de petróleo marino del mundo, por delante de pesos pesados como Qatar, Estados Unidos, México o Noruega. Pero es que según la OPEP, este pequeño país podría convertirse en el 17º a nivel mundial, en términos de mayores reservas probadas, y el tercero de América Latina y el Caribe. Así que ya os podéis imaginar cómo de contentos están por aquí. Es más, a partir de ahora, el 20 de diciembre celebran el Día Nacional del Petróleo, que es algo así como la Navidad de los hidrocarburos. Que digo yo que para hacer de Greens pueden llamar a Greta Thunberg, que la pobre necesita un poquito de atención. Y diréis, ¿quién va a explotar todo este jugoso zumo de dinosaurio? Pues sí, está Estados Unidos con ExxonMobil, pero también tenemos a China con la National Offshore Oil. Quedaos con esto, porque luego va a ser muy importante. Pero por si todo esto fuera poco, Santa Crudo tiene todavía más sorpresas para esta nación, porque sí, la guerra de Ucrania también les beneficia. El petróleo guyanés viene de perlas para sustituir al ruso, y así es normal que nos encontremos con noticias como esta. Esta es la economía que más rápido crece en el mundo. Se prevé que Guyana, un país sudamericano, crezca un 38% de aquí a finales de año. Y con una población tan pequeña, los cambios se notan enseguida. En este momento, Guyana ya tiene un PIB per cápita de $20.500. Vamos, a la altura de una Croacia. De hecho, mientras todo el mundo estaba en recesión por la pandemia, Guyana crecía a un 43,5%, lo que viene siendo un crecimiento nachovidaliano. Y esto se nota en todas partes. Desde el año 2019 han comenzado a construir 12 hospitales, 7 hoteles, decenas de escuelas, 2 carreteras principales y su primer puerto de aguas profundas. También hay un proyecto de conversión de gas que duplicará la producción de energía de Guyana y reducirá a la mitad sus elevadísimas facturas eléctricas. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento. Fonseca, ¿desde cuándo los recursos naturales traen riqueza real a un país? ¿No estaremos ante un clásico caso de la tragedia de los recursos naturales? Pues no exactamente. Ahora mismo lo vamos a ver. La tragedia de los recursos naturales. Aunque todos estos proyectos han creado empleos, es raro que los guyaneses trabajen directamente en la industria petrolera. Y diréis, ¿por qué? Pues porque sacar petróleo hoy en día requiere de personal técnico y no hay gente en el país que tenga la preparación necesaria. De hecho, el gobierno está más preocupado en construir infraestructuras que en formar a su gente, lo cual no es exactamente bueno. Además, Guyana sigue siendo un país subdesarrollado, sin leyes preparadas para recibir tanta inversión extranjera. Vamos, que tienen todas las papeletas para sufrir la tragedia de los recursos
recursos naturales. De hecho, tanto chinos como gringos han aprovechado la coyuntura para firmar acuerdos muy beneficiosos para ellos, aunque no tanto para el país. Dividen las ganancias del petróleo en 50-50, pero el 75% de los ingresos se destina primero a cubrir los costos de las compañías petroleras, y esto deja a Guyana con solo el 12,5% más un pago de regalías del 2%. Y aunque su participación aumentará a medida que disminuyan los costes de desarrollo, aún faltan años para que eso ocurra, aunque es justo reconocer que el trato no es tan diferente a los acuerdos de otros países que tampoco tenían una industria petrolera previa. De hecho, así lo justificaba el propio gobierno de Guyana. No tenemos el dinero ni la capacidad. Un modelo en el que el gobierno pone dinero y opera está fuera de la mesa. Queremos acelerar la exploración para desarrollar la economía lo más rápido posible. Obtendremos menos, pero lograremos un desarrollo más rápido. Y diréis, ¿están perdiendo la cabeza y quieren hacer dinero rápido? Pues no tanto como podría parecer. Por el momento, Guyana está siendo lo suficientemente inteligente como para dejarse asesorar. Ya están desarrollando un fondo soberano al estilo Noruega y, para evitar el mal holandés, han establecido un tipo de cambio fijo frente al dólar. Así evitan que el dólar guyanés se aprecie demasiado y evite que surjan otros sectores económicos. De hecho, ya están desarrollando una economía no petrolera que está creciendo al 7%. En otras palabras, que no hay ningún pero. A Guyana le ha tocado la lotería y, dentro de lo que cabe, lo están sabiendo aprovechar. ¿Se están cometiendo errores? Seguro. Pero vamos, que en generales, Fonseca approved. Y cuando parecía que Guyana estaba viviendo su cuento de petrohadas, ocurre lo impensable. El mal venezolano. La historia de país descubre petróleo y de repente se hace rico de un día para otro no es nueva. De hecho, hubo un tiempo donde Venezuela era la envidia de Latinoamérica, la tierra de las telenovelas, el Puma y los Dame 2. Dame 2 es como conocían en Miami a los venezolanos. Les llamaban así porque cuando iban a las tiendas todo les parecía barato y siempre decían Dame 2. Y claro, cuando te va tan bien, te olvidas de tus reclamaciones territoriales. Sí, es cierto que el Esequibo guyanés es un territorio inmenso del tamaño de Grecia, pero Venezuela ocupa un territorio semejante al de España, Alemania, Holanda y Bélgica juntos. Y diréis, ¿qué les puede ofrecer Guyana? ¿Oro? Si es que Venezuela también lo tiene y no poco. Además, ¿quién necesita oro amarillo teniendo las reservas de oro negro más grandes del mundo? ¡Ho, ho, ho! Santa Crudo era capaz de hacer lo imposible, incluso que el socialismo funcionara. El socialismo en el siglo XXI, que aquí resurgió como de entre los muertos, bueno, es algo novedoso, algo nuevo. Sí, esta iba a ser la buena. Los intentos de antes no eran auténtico socialismo, pero ahora Venezuela iba a demostrarle al mundo que si nadas en petróleo, el socialismo funciona. Por aquel entonces, además, Guyana también estaba metida de lleno en su propio sueño proletario. Ambos seguían la estela de Cuba, así que paz bolivariana. ¿El primer problema? Bueno, pues que a partir de 2005, en Guyana se dieron cuenta de que sin petróleo el socialismo no funciona, así que cambiaron de alianzas y de principios, y entonces Chávez es cuando empezó a recordar estas reclamaciones territoriales históricas. De hecho, en 2006 ya cambió la bandera de Venezuela. Antes tenía 7 estrellas, pero Chávez metió una más, la del Esequibo. ¿Suena a declaración de intenciones? Pues sí, lo es. Pero ahí se quedó toda la reivindicación. A fin de cuentas, estaban demasiado ocupados con hacer que el socialismo del siglo XXI funcionara. El resultado no os va a sorprender. No funciona. Venezuela, al borde del colapso. Un ejemplo ilustrativo es PDVSA, la petrolera venezolana. En 1998 tenía 40.000 empleados. Pues bien, en 2015 estaban ya en 115.000 empleados. Y diréis, ¿es porque producía más petróleo? Pues no. Al contrario, Venezuela pasó de producir 3,3 millones de barriles diarios a 2,6 millones. Así que, en cuanto cayó el precio del barril, todo el socialismo del siglo XXI colapsó, como ya conocéis todos. Después vino el pucherazo de Maduro en 2019 y la transición de pseudo-dictadura a dictadura con todas las letras. ¡Malvado turbio liberal al servicio de los yanquis! ¿No vas a decir nada de las sanciones del imperio? No es culpa nuestra que los yanquis no quieran comprar nuestro petróleo. Vamos a ver, tu crisis fue en 2014 y las sanciones empezaron en 2019. ¿Qué me estás contando? ¡El imperio manipuló artificialmente los precios del crudo! Mira, te voy a comprar el argumento. Vamos a suponer que todos tus males son culpa de los malvados Estados Unidos, ¿vale? ¡Por fin entras en razón! Entonces, toda tu narrativa se basaba en que tú ganarías al malvado imperio americano porque tus principios y tu ideología son muy superiores, ¿verdad? O sea que has perdido frente a los yanquis. El malvado imperio yanqui solo sueña con conspirar contra la revolución bolivariana.
Bien, sigamos con la historia. Como decía, Venezuela es uno de los mayores fracasos económicos y políticos de la historia moderna. Desde entonces, el mejor argumento que les queda a los otrora defensores del socialismo del siglo XXI es... ¡Ay, siempre hablando de Venezuela! ¿Por qué no hablas de otro país? ¿Por qué no hablas de Portugal o de Nauru? ¿Solo porque tengan las mayores reservas de petróleo del mundo y hayan colapsado vas a hacer vídeos sobre Venezuela? Y así es como Nicolás Maduro se ha terminado convirtiendo en un dictador porque sería imposible mantenerse en el poder de forma democrática. Y de repente, desde el año 2015, el que había sido su vecino pobre toda la vida, deja de serlo. ¿Qué queréis que os diga? La comparación es inevitable. Y ahí es cuando Maduro empezó a desempolvar las viejas rencillas territoriales. Guyana acusa a Venezuela de violar su espacio aéreo con 2 cazas Sukhoi Su-30 Mk2. El gobierno de la República denunció que 2 aviones de combate sobrevolaron la ciudad de Eringbang. Conforme aumentaban las noticias y las buenas perspectivas y futuras de Guayana, también lo hacían las demandas venezolanas. Unas demandas que ponen en juego la viabilidad del Estado guyanés. Pensad que el Esequibo supone cerca del 70% de este territorio y unos 125.000 de sus 785.000 ciudadanos. Vamos, que para Venezuela es un chiste, pero para Guyana se trata de un asunto de vida o muerte. Por ese motivo, la Corte Internacional de Justicia está del lado de Guyana por 14 votos frente a 1. Ah, Fonseca, entonces ya que tú eres tan turbo-neoliberal, podrías al menos dejarle a Venezuela vender lo que tienen en el mercado. ¿No se supone que eso sería el auténtico libre mercado? Ajá, sí que quieres vender tu petróleo en el mercado internacional. Pues no te preocupes, tus deseos son órdenes. Biden levanta las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela tras los acuerdos con la oposición. Estados Unidos premia al gobierno de Maduro por el acuerdo firmado para realizar elecciones el año próximo. ¡Hurra por Venezuela! A partir de ahora volverán a vender petróleo y a meter petrodólares como si no hubiera mañana. Esta vez sí que sí es la buena. Ahora el socialismo del siglo XXI va a funcionar. El problema... Venga chicos, volvemos a producir petróleo como si no hubiera mañana. Podemos venderlo en todas partes y nos vamos a forrar. Ah, que la refinería de Amuá ya ha explotado. Vale, pero alguna otra habrá. Y ya. ¿Y hay alguna planta, refinería, fábrica que no haya explotado o que no tenga escapes de gas y que más o menos funcione? Ah, ya. Un segundito que voy a hacer una llamada. ¿Es Chevron? Sí, los Yankees. Que si nos venís a echar una manita... Vaya, vaya, con que llamando al malvado Imperio Yankee para que venga a recomponer tu maltrecha infraestructura petrolera. ¿Qué tienes que decir? Pues sí, da igual por donde lo mires, Maduro está contra las cuerdas. Primero tuvo que pasar por el aro de China, ahora no le queda otra que volver a pasar por el aro de los Estados Unidos. Y entonces vuelve a aparecer Guyana. Guyana tiene todas las instalaciones para sacar petróleo bueno, bonito y barato. Nuevecitas y casi sin estrenar. Y encima apenas hay ejército que las esté protegiendo. Vamos, que es toda una tentación. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Pues atentos. Desde Rusia con amor. Ya sé lo que estaréis pensando todos ahora. Ya tardaba Fonseca en sacar a Rusia en el vídeo. Pues sí, saco a Rusia porque tengo que sacarla, porque ¿de dónde creéis que sale la mayor parte del armamento venezolano? Por ejemplo, antes hemos puesto una noticia que a más de uno puede que le haya sorprendido. ¿Qué narices hace un Sukhoi Su-30 en Venezuela? Y no solo eso, buena parte de los tanques venezolanos también son rusos, en concreto T-72, y a pesar de que la guerra de Ucrania ha mostrado sus carencias, tampoco penséis que los 4 que tienen en Guyana son mucho mejores. Eso por no hablar de que Guyana tiene solo 7.000 soldados, mientras que Venezuela tiene 123.000, aparte de cientos de miles de reservistas. Pero no estamos hablando solamente de armas. Durante las últimas décadas, el oso ruso se ha estado extendiendo como un salvavidas ante el asedio al gobierno chavista. Por ejemplo, cuando había rumores de una supuesta intervención armada internacional, Putin desplegó bombarderos nucleares en Venezuela como señal de apoyo. Pero no solo eso, también se planteó incluso la posibilidad de abrir una base militar en el país. Incluso le ha presentado a Maduro a su buen amigo Steven Seagal para que se haga una foto con él. Y no, esto no es una broma. De hecho, Steven Seagal es súper amigo de Putin. Además, es algo así como chamán budista y músico de blues. Por cierto, bastante bueno. De hecho, ¿quién ha ayudado a Venezuela a saltarse las sanciones de los USA? Exacto, la petrolera rusa Rosneft. Y esto ha permitido unos ingresos vitales para la supervivencia del régimen venezolano. Y ahora que es Rusia la que está en problemas,
¿Tal vez es hora de cobrarse los favores? Los servicios de inteligencia occidentales ya llevan tiempo alertando de los intentos rusos de abrir nuevas zonas de conflicto que distraigan los apoyos de Ucrania. Con Irán tan cerca de Rusia, ¿de verdad os pensáis que al Kremlin le ha pillado totalmente por sorpresa el ataque palestino sobre Israel? Y eso sin hablar de las acciones del grupo Wagner en África, donde están consiguiendo expulsar a los franceses, aunque todo esto es tema para otro vídeo. Además, las tibias condenas de la invasión rusa de Ucrania por parte de pesos pesados latinoamericanos como Brasil, México o Colombia podrían envalentonar a Nicolás Maduro. Súmale a esto que Estados Unidos o Reino Unido están demasiado preocupados por Gaza y Ucrania, y la inteligencia brasileña ya dice que el ejército venezolano está acumulando tropas en la frontera con Guyana. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que oí que alguien estaba acumulando tropas en una frontera? Pues eso. Y mientras tanto, la propaganda chavista ya está preparando su narrativa para justificar lo injustificable. Atentos a este cuádruple salto mortal en gimnasia mental. Son las acciones de Guyana asociada con el Comando Sur de los Estados Unidos y autorizando concesiones en un mar pendiente por delimitar las que se están convirtiendo en la mayor amenaza a la paz y estabilidad del Caribe. ¡Oh, mirad cómo me pega Guyana! ¡El imperialismo guyanés no tiene límites! O sea, que tenemos el apoyo de la sociedad venezolana cristalizado en un referéndum, con poca participación. Vale, pero con un sí como una catedral. También tenemos un botín de guerra más que jugoso, y al menos de partida, el balance de fuerzas es muy positivo para Venezuela. Así que la pregunta es, ¿quién puede frenar esta guerra? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿De verdad van a invadir Guyana? A estas alturas todos hemos aprendido una valiosa lección sobre las guerras. Tener más fuerza militar no significa necesariamente que vayas a ganar, que se lo digan a los rusos y a los americanos. Y el Esequibo tiene todas las papeletas de convertirse en el Vietnam de Venezuela, una región del tamaño de Grecia cubierta por una selva impenetrable. Bastaría un poco de apoyo de Occidente para montar una guerrilla donde caerían venezolanos como moscas, y entonces verías que rápido cambiaban de opinión los que votaron en el referéndum. Pero esta no es la única razón. ExxonMobil, que es una empresa estadounidense, ya está en Guyana y ha hecho inversiones importantes, así que Washington no va a permitir que todo eso se vaya al traste solo porque un tarado dice lo que quiere invadir. De hecho, Estados Unidos ya ha dicho que van a hacer ejercicios militares en la zona, lo que refuerza la narrativa de «¿Veis? Si ya os lo decía yo, el malvado imperio yanqui viene a arrebatarnos lo que nos regaló el imperio español». Pero no. El tío Sam no es, ni muchísimo menos, el peor escollo de Venezuela. Como dicen los izquierdistas listos, si quieres saber quién manda en un país, sigue el rastro del dinero. ¿Y a dónde nos lleva el rastro del dinero en Venezuela? Pues no a Estados Unidos, ni a Rusia. ¿De quién estoy hablando? China renueva su compromiso con la Venezuela de Maduro ante la mirada de Estados Unidos. Exacto. Hubo un tiempo donde Venezuela era el mayor receptor de inversión china de toda Latinoamérica. Para el año 2018, China tenía más de 60.000 millones de dólares de deuda venezolana. La mayor parte de esta deuda se pagaba en barriles de petróleo. Vamos, que Rusia enviaba las armas y China el dinero para pagarlas, y Venezuela pagaba con petróleo. Desde entonces, Xi Jinping se ha convertido no ya en el sugar daddy de Maduro, directamente en su daddy. Así, a secas. Sin el dinero de China, el régimen de Caracas a duras penas podría pagar los sueldos de los funcionarios del próximo mes. Pues bien, mirad esta noticia. China y Guyana acuerdan extender su cooperación en comercio, inversión, infraestructura, energía y agricultura. ¿Recordáis que os decía que la National Offshore Company de China también está explotando el petróleo de Guyana? Os decía, acordaos de esto que es importante. Pues lo es. Básicamente, China es la primera interesada en que Venezuela nunca invada Guyana. Y tiene el argumento definitivo para evitarlo. ¿Lo quieres? ¿Vas a invadir Guyana? Dilo. No voy a invadir Guyana. No voy a invadir Guyana. Papi. Así que la pregunta, la auténtica pregunta que todos os estáis haciendo o deberíais estaros haciendo en este momento es: si Maduro ya sabe todo esto, ya sabe que invadir Guyana es una locura, ¿para qué ha convocado el referéndum? ¿Qué quiere conseguir? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿El fin de Maduro? ¿Y si os dijera que por el momento todo está saliendo según el plan de Maduro, pero que a la vez esto puede ser su último canto del cisne? ¿Queríais que me mojara? Pues me voy a mojar. Aquí, de hecho, es donde viene la parte donde realmente digo algo que no oiréis en ningún otro canal. ¿Es arriesgada? Sí, pero para eso esto es mi análisis. El primer triunfo de Maduro es este.
A regañadientes, Lula será el mediador en la crisis entre Guyana y Venezuela. Y diréis, ¿pero en qué medida beneficia esto a Nicolás Maduro? Pues bien, vamos a volver a un momento clave de nuestra historia, que es cuando Estados Unidos levantó las sanciones contra Venezuela. Seamos honestos, esto no tiene nada que ver con que Biden sea un malvado comunista que confíe en Maduro. No, la razón detrás de esta decisión es que si queremos sancionar a Rusia y a la vez a Irán, no podemos hacer las cosas más proveedores, pero ya que nos ponemos a levantar sanciones, no lo hacemos gratis. Sí, Estados Unidos comprará zumo de dinosaurio a Venezuela, pero a cambio Maduro tiene que celebrar elecciones más o menos transparentes en 2024. Y atentos, porque aquí viene cuando la matan. El gobierno y la oposición venezolana han acordado permitir la entrada de observadores internacionales para las elecciones, y todos los candidatos tienen que poder participar. En principio, esto no tendrían que ser malas noticias para Maduro. A fin de cuentas, si algo caracteriza a la oposición venezolana es que están más divididos que un partido de extrema izquierda tradicional, o al menos lo estaban, porque desde octubre del año 2023 la cosa pinta mucho peor para Maduro. La candidata de la oposición venezolana anuncia una coalición nacional para derrotar a Maduro. María Corina Machado gana de manera incontestable las primarias celebradas este domingo con el 93% de los votos. La oposición a Maduro ha cerrado filas y aunque ya estén inhabilitando a María Corina Machado, es cada vez más difícil que el régimen se consolide en unas elecciones libres. A la vez, es cada vez más difícil amañar estas elecciones, sobre todo si quieren volver a vender petróleo a Occidente o a quien sea. Más que nada porque sin la ayuda de las empresas del malvado capitalismo yanqui, PDVSA continuará bajando su producción de barriles y, oh vaya, le deben unos cuantos a China. En otras palabras, que el régimen de Maduro se ve con los días contados. ¿Y qué hace un dictador cuando se ve desesperado? Exacto, envolverse en la bandera para intentar aumentar el apoyo al líder. Esto es el mi mamá me mima del dictador. ¿Y cómo se hace eso? Pues buscando un enemigo externo. Casos históricos tenemos a puñados. La junta militar griega en Chipre, Saddam Hussein en Kuwait y por supuesto la dictadura militar argentina en las Malvinas. Lo bueno que tienen este tipo de causas es que tienen mucho más apoyo popular de lo que parece desde fuera. Si no, que se lo digan a los argentinos que ven este vídeo. Venga, decídmelo en los comentarios. ¿A que todos defendéis que las Malvinas son argentinas? Pues lo mismo pasa en Venezuela con el Esequibo. Si hay un tema que une tanto a los chavistas como a la oposición, ese es el Esequibo. Defender esta causa en Venezuela es como defender el derecho a tener un psicoanalista en Argentina. Así que cuando Maduro planteó el referéndum, estaba claro que el sí iba a arrasar. Ahora bien, el resto de datos no son tan alentadores. El chavismo disimula el fracaso del referéndum de anexión del Esequibo. El oficialismo no ofrece datos sobre la abstención ni el número de votantes. Vamos, que incluso sin nadie directamente en contra y con toda la infraestructura estatal a su servicio, ni siquiera así consiguieron movilizar al mismo número de votantes que la oposición durante sus primarias. Un fracaso en toda regla. Pero ojo, cuidado, una de las preguntas del referéndum chavista es si el gobierno acuerda oponerse por todos los medios al uso de Guyana de las aguas del Esequibo, esas mismas aguas donde se está extrayendo el jugoso zumo de dinosaurio que les está haciendo ricos. Y oponerse por todos los medios, ¿qué implica? Ahí entra la manga ancha del régimen. Que no os sorprenda. No os penséis que esto ha sido un referéndum imparcial y vinculante de una democracia. Por ejemplo, una de las preguntas era esta. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? En fin, el caso es que ahora, sin disparar un solo tiro, Maduro ha logrado sentar a Guyana para renegociar una cuestión histórica con Brasil como mediador. No es la primera vez que Brasil hace de mediador en un posible conflicto en Latinoamérica. Por ejemplo, en 1942 Brasil medió entre Perú y Ecuador, pero lo importante en este caso es que Venezuela ha conseguido que se la tomen en serio y... ¿recordáis aquel tribunal donde Rusia terminó fallando en contra de Venezuela? Pues bien, ahora el mediador es el Brasil de Lula da Silva. Por supuesto que Lula no es un socialista del siglo XXI, ni muchísimo menos. Pero de todos los posibles mediadores que podría haber, es el que más cariño le podría tener a Maduro. Y por eso, la narrativa que usa el chavismo para defender esto va a ser crucial. Así que atentos a YouTube en los próximos meses. Pablo Iglesias, tienes trabajo por delante. Pero además recordad que estamos en una mesa de negociaciones. Es decir, que Guyana podría terminar cediendo algo. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero bastaría con que Maduro pudiera volver a casa con alguna mini concesión para justificar el movimiento y ya tendría algo que vender. Y Guyana está lo suficiente asustada como para estar dispuesta a dar alguna concesión, a no ser que China o Estados Unidos jueguen sus cartas, que
no está del todo claro que lo hagan porque tienen unos cuantos frentes abiertos. Entonces, ¿significa esto que Maduro es un genio de la política que juega al ajedrez en 4 dimensiones y no nos habíamos dado cuenta? No. Pensad que todo lo que está arriesgando es una auténtica barbaridad. Con semejante órdago está obligando a Estados Unidos o a China a mover ficha, y las probabilidades de que el ¡maldito imperio! ¡1000 veces maldito! ponga una base militar en Guyana son cada vez más altas. Basta con que se tuerzan mínimamente las negociaciones para que se meta el golpe definitivo. Dicho de otra forma, que lo de planear invadir a tu vecino, sí, es verdad, es el mima del dictador en apuros, pero en casi todos los casos sale mal, que se lo digan a los de la Junta Militar Argentina. Entonces, ¿por qué se lanza a hacer algo así? Una palabra: desesperación. Solo te metes en algo así cuando sabes que no tienes nada que perder. Conclusión: aquí es cuando me mojo de verdad. Maduro está perdido y lo sabe. Y esto es el último canto de cisne de un régimen que está a punto de colapsar. Atentos a lo que ocurre en Venezuela en 2024 porque va a ser divertido. Por supuesto que no puedo predecir el futuro y no tengo una bola de cristal, pero por el momento este es mi análisis. Ahí lo dejo. Y llegados a este punto, tengo que deciros 2 cosas. La primera, muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando a este canal. O sea, es alucinante el crecimiento que está teniendo, los comentarios que me estáis mandando. De verdad, me estáis abrumando, me siento encantado. Y la segunda, os traigo aquí una sorpresa, un par de sorpresas muy interesantes. Atentos al OnlyFans del vídeo de hoy. OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde respondo a comentarios, hago fe de ratas y también hago anuncios en el canal. Y eso es lo que toca hoy. Tengo que anunciaros 2 especiales para estas fiestas navideñas. Como os dije cuando empecé el canal, aquí quiero experimentar con nuevos formatos. Así que en las próximas 2 semanas, en lugar de tener los vídeos habituales, voy a hacer 2 especiales. El primero será un documental. Sí, voy a salir del estudio para hablar de un tema que os va a sorprender a muchos. ¿Por qué Chequia es el país más igualitario del mundo? Voy a hablar de libre mercado, igualdad, filosofía política y, en fin, preparaos porque este es el vídeo que quería hacer desde hace por lo menos 5 años. Podría decir que la posibilidad de hacer vídeos como este fue el germen de este canal que ahora estáis disfrutando. Le estoy poniendo muchísimas horas y quiero hacer algo que realmente vaya un paso más a lo que se suele ver en YouTube. De hecho, lo publicaré a principios de enero como estreno. Os avisaré en la pestaña de comunidad con las fechas concretas y contestaré durante el estreno a vuestros comentarios en directo mientras lo vemos juntos. Y en este vídeo incluyo una entrevista a uno de los responsables de que Chequia sea esa combinación tan única entre libertad económica y igualdad. Sí, voy a traer a Ivan Pilip, quien fue ministro de Educación y luego ministro de Finanzas de República Checa durante los gobiernos de Václav Klaus en los años 90. ¿Y cuál va a ser el segundo especial? Pues el resto de la entrevista, porque ya que me traigo a una figura política como Ivan Pilip, le quiero hacer todo tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue su experiencia como prisionero político en Cuba? Porque sí, este hombre estuvo en una cárcel cubana. O, ¿qué consejos le daría al gobierno de Milei ahora que van a hacer lo mismo que tuvo que hacer él en los años 90? Publicaré la entrevista en pequeños trocitos durante estas últimas semanas de diciembre. Espero que os guste. Os aviso que Ivan Pilip habla un español perfecto, así que no os preocupéis, ni siquiera va a hacer falta poner subtítulos o doblarlo. Y os va a caer genial. Es un auténtico fenómeno, sabe muchísimo y tiene muchísimas cosas que contar. Espero que os guste y que le deis mucho cariño. Y dicho esto, ahora las preguntas son para vosotros. ¿De verdad creéis que estamos ante el fin de Nicolás Maduro? ¿O de un modo u otro encontrará de nuevo alguna forma de sobrevivir a todo esto? ¿Terminaremos viendo cómo Venezuela invade Guyana? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para no perderos ninguna de las actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto.